Un día una puerta apareció repentinamente en la Tierra, aunque fenómenos similares se habían observado alrededor de todo el mundo. Sin embargo, esos fenómenos no producían ningún tipo de daño al cuerpo, además de que no habían encontrado una causa de eso, y que las quejas de preocupación de los civiles seguían aumentando. El personal académico seguía investigando si ese fenómeno tendría relación con algunos monstruos que habían aparecido en varios lugares. Luego observamos un lugar que está cerca de una puerta, y en el lugar se encuentran dos personas que están haciendo una mudanza. Después la señora le habla a su tercer compañero de trabajo para que tuvieran un descanso. Más tarde vemos a su tercer compañero siendo el prota llamado An Jo-hin. Luego le pasan una botella de agua, alabando al prota por su rapidez en su trabajo. Después el señor le pregunta si en qué tenía planeado gastarse el dinero que ganaba. El prota Jo-hin le menciona que lo gastaría en la escuela de su hermano menor. La señora estaba muy sorprendida por lo que había escuchado, pero el prota les explica que aunque sus padres habían muerto, era solo su hermano y él, así que por eso había dejado la escuela y había empezado a trabajar para poder ayudarlo. La señora estaba muy conmovida del prota, ya que había estado pasando por mucho, aunque el prota le menciona de que no era nada, y que le mostraría quién era su hermano menor. La señora estaba impresionada por su hermano, aunque luego el prota se pone a hablar demasiado de su hermano que empieza a incomodar a las dos personas. Después menciona que en ese día terminaba la escuela temprano. Más tarde observamos a su hermano menor del prota, junto con sus compañeros de clase, observando por la ventana la puerta que estaba en el cielo. Luego volvemos a donde estaba el prota y los demás, platicando de que aún no era tiempo de mudanza, pero que habían estado muy ocupados. Además de que el número de personas que se habían mudado había incrementado, ya que no tenían un buen presentimiento de la puerta en el cielo. Luego el prota menciona que en la ruta a la escuela de su hermano había aparecido otra puerta, aunque en ese momento el prota se da cuenta de que la puerta era más negra. Pero antes de terminar de decírselos algo golpea muy fuerte la parte trasera del auto. Después el prota baja del auto para observar lo que había sucedido. Pero al salir del auto se encuentra con una gran sorpresa. El prota estaba paralizado por el enorme monstruo que tenía enfrente. Aunque el monstruo al ver el prota se dirige directo a él para comérselo, pero el prota logra esquivarlo, aunque luego ataca al auto con las dos personas dentro. El prota estaba muy asustado, ya que era imposible que un monstruo estuviera en ese mundo, pero no era solo uno, puesto que de la puerta en el cielo salieron muchos más. Un portal que conecta a otro mundo llamado mazmorras. Monstruos se esparcieron en el mundo a través de esas puertas. Las mazmorras que no habían sido despejadas se habían sobresaturadas y explotaron. Es una rotura de mazmorra donde las mazmorras explotan y las entidades malignas se esparcen. Y en la situación en la que esto pasó más de una vez en una mazmorra, hubo millones de heridos y varios miles de muertos. Luego el prota Jo-hin toma un palo y gritándole al monstruo le advierte que saliera de ese lugar o tomaría el palo y lo golpearía, aunque antes de terminar sus palabras es interrumpido por la señora, que con sus dos brazos había detenido el monstruo. El señor estaba muy sorprendido al ver a su esposa demasiado fuerte, por lo que no sabían lo que estaba sucediendo. Personas despertadas con la capacidad de luchar contra monstruos. Los despertados se convirtieron en cazadores que cazaban monstruos y atacaban mazmorras, y que pronto la caza se convirtió en el trabajo más importante del mundo, y su hermano Yu-yeon. Él había despertado como uno de los pocos cazadores de rango S en el mundo. 8 años después del incidente, Seúl, Corea, observamos una chica despertada que estaba siendo entrevistada, mostrando una habilidad llamada ventana de estado, aunque solo era visible para uno mismo, mencionando que al principio pensó que era un videojuego, además de que en su ventana de estado había una lista de habilidades que podía usar de rango E. Luego les muestra cómo podía usarlas, así sorprendiendo a los entrevistadores. Y que hace 8 años la chica llamada Yumi había despertado, ya que vivía sin trabajo en un ambiente verde y mohoso, por lo que ella había despertado con las habilidades de crecer las vidas de los árboles. Asimismo ella recientemente había salvado a unos ciudadanos de un edificio que colapsaba, y después de eso ella se había convertido en cazadora. Por lo tanto, ella vivía haciendo incursiones como parte de un gremio pequeño. Más tarde entrevistan al siguiente miembro del gremio mencionando de que los materiales de una mazmorra podían ser vendidos por dinero, además de que entre más alto era el rango de la mazmorra también aumentaban los tesoros.
y que con la aparición de las mazmorras había aparecido un material llamado cristal de maná que solo había dentro de las mazmorras, que se vendían desde unos pocos dólares hasta cientos de dólares, y por ello los cazadores habilidosos ganaban mucho, incluyendo a los cazadores de clase S que asaltaban mazmorras de alto nivel. Asimismo en Corea el cazador An Yu-yeon, hermano del prota, era famoso, ya que él había despertado cuando era un estudiante de secundaria, que después de perder a sus padres había crecido siendo pobre. Luego de despertar se había encontrado con el gremio Abismo y establecido como maestro de gremio más joven, y que actualmente a sus 25 años su riqueza era muy alta. Después la entrevistadora le pregunta a la chica si era igual de rica que él, aunque no era así, puesto que ella solo era una cazadora de clase E, diciendo que ella se mantendría así para reunir mucho dinero, y luego de hacerlo pagaría la matrícula de su hermana menor. Aunque luego observamos que en las noticias hablan sobre la chica Choi Yumi que había aparecido en ese programa, había muerto en medio de una incursión de mazmorra, por lo que ella había sido llevada al hospital, pero que fue incapaz de recuperarse. Luego observamos que el prota está solo en una habitación escuchando las noticias. Pasamos de escena donde vemos una puerta de mazmorra, que hay alguien llamando a su jefe. Luego de responder, otro sujeto le dice que sí porque el prota había ido con ellos, puesto que solo era de rango F. An Yu-yeon, cazador de clase F, titulado como cuidador. Al reconocerlo el prota se descubre el rostro y le pide entrar a la mazmorra para poder vivir, pero el sujeto no lo dejaría ir con ellos, ni aunque el jefe le pidiera que vaya, puesto que el problema era que él fue el único sobreviviente de múltiples grupos de incursiones, por lo que lo llamaban parásito que absorbía las vidas de otros, mencionando que fue por eso que lo había abandonado su hermano, y que su hermano del prota no volvió después de que el prota se rompiera la pierna. Su compañero intenta detenerlo, pero el sujeto sigue hablando mal de él, pero en ese momento el prota lo toma de la camisa y le dice que se callara, aunque había algo diferente entre ellos dos. Luego el sujeto lo golpea fuertemente en el estómago. Después toma al prota Yu-yeon de la camisa preguntándole si podía sentir la diferencia de fuerza, ya que el prota solo era de clase F y el sujeto era de clase D. Aunque luego lo suelta, el prota estaba muy molesto y herido. Después el jefe de equipo usa una habilidad de fortalecimiento en su pierna, puesto que era su especialidad, así fortaleciendo sus huesos, pero no era capaz de sanar, por lo que solo podría moverse bien por algunas horas, y que no le prestara atención a lo que dijera el sujeto, además de que solo era un clase F que estaba siendo acarreado, por lo que él debería de contenerse. El prota le muestra una sonrisa y le dice que estaba de acuerdo. Además de que estaba feliz que un clase F los acompañara y que tal vez él era quien estaba pasando un mal momento. Luego agradece su trabajo, aunque el prota tramaba algo. Después alza su gorra del suelo y observa cómo regañan al sujeto. Luego usa su habilidad para comprobar la influencia del objetivo. Maestro de gremio Lim Seok-woo había sido añadido como objetivo de influencia, ya que lo que le dijeron al prota Yu-yeon de que él era un parásito que absorbía las vidas de otros, no estaba equivocada, dado que siempre había sido capaz de sobrevivir gracias a su habilidad. Después observamos dentro de la mazmorra, donde unos monstruos se dirigen a donde estaba el prota y los demás. Aunque estaban muy confiados, puesto que ya habían estado en ese lugar varias veces en esa mazmorra de clase D, y que la primera vez que entraron a la mazmorra fue difícil, pero que ahora era más fácil. Además el cristal de un monstruo de clase D valdría miles de dólares. Luego el sujeto de clase D le grita al prota para decirle que el 80% de lo que obtuviera sería tomado como comisión. Pero el prota Yu-yeon solo había obtenido un pequeño cristal de un monstruo, por lo que el sujeto le menciona de que las cosas que salieran de los monstruos serían para ellos, así que debía minar para que no muriera de hambre. El prota solo pensaba que lo trataban como a alguien sin valor. Luego sigue minando cantando que era una cenicienta, ya que había perdido sus padres cuando era joven y se había distanciado de su hermano. Cuando despertó su hermano ya no estaba en casa, y ni siquiera había escuchado sus palabras de que afuera era peligroso. Luego durante un tiempo, mientras el prota estaba en el ejército, su hermano menor había reunido cazadores y construido el gremio Abismo, y se había vuelto una existencia mucho más lejana cuando su gremio se había vuelto el más fuerte del país. Así el prota se había quedado solo, queriendo obtener su despertar. Después él había buscado un agente que se decía podía traer su despertar si solo dejaba su trabajo y le daba todo su dinero. El prota había firmado el contrato sin leerlo apropiadamente y que fue entonces cuando lo estafaron. Sin embargo, por ser el hermano mayor de un rango S lo apoyaron, así haciendo todo tipo de cosas asquerosas, y que finalmente había obtenido su despertar.
pero como un rango F, después de despertar había ido al gremio Abismo a rogar que lo dejaran entrar. Aunque se había aprovechado de eso y había tomado dinero, además de haberse endeudado aprovechando el nombre de su hermano, al final él fue acosado por los medios y tenía muchas deudas. Su hermano estaba muy molesto de él, y como el hermano de un rango S, el prota había obtenido el título de guardián, preguntándole si no estaba avergonzado de su título, aunque al final todo no importaba, diciéndole que solo lo estaba retrasando. El prota fue incapaz de usar sus piernas correctamente después de lastimarse en una mazmorra. Él le había pedido un sanador, pero su hermano había rechazado darle algo como eso, mencionando que eso era algo bueno, ya que ya no seguiría molestándolo queriendo ir a una mazmorra, y le deja claro que se retirara y dejara de retrasarlo. Después se pone a pensar, diciendo que merecía ser tratado como basura, pensando que era un incompetente, que trató de colgarse de sus méritos como un parásito, así que el sujeto no se equivocaba, ya que la razón de que un rango F como él había sido capaz de sobrevivir en mazmorras donde diariamente morían personas, era debido a una habilidad que le permitía beneficiarse de otros, llamada guardián. Es una habilidad que le permite influenciar a quienes lo rodean, incluso a su hermano y amigos, quienes les había abierto su corazón, y solo tenía que decir la palabra clave, anímate, esas personas se volverían en influenciados y se les daría un buff de crecimiento, ya que esa era la principal habilidad de un guardián, pero que en una mazmorra no podía ayudar, aunque podría sobrevivir incluso si sus compañeros morían, puesto que él no había sobrevivido gracias a su suerte o porque se había escondido, sino gracias a otra habilidad de guardián, una habilidad que lo había salvado cada vez que estaba en peligro, la razón de su supervivencia, incluso las muertes de su equipo. Pero antes de terminar, la segunda habilidad de guardián llamada última recompensa es activada. Efectos, las habilidades y estadísticas del usuario seleccionado han sido transferidas al doble. El prota podía sentir cómo fluía el poder, y ese poder era del jefe de equipo. Pero el prota se preocupa y deja de minar, luego se dirige lo más rápido posible a donde estaban los demás. Habilidad oculta, última recompensa. Una habilidad que permite usar temporalmente las habilidades de los influenciados al doble de su fuerza, sin importar si era rapidez o fuerza. El prota Yohin podría usarlos al doble, pero era una habilidad inquietante, porque la condición para activarla era que el influenciado debía de morir. El prota, al ver el cuerpo muerto del jefe de equipo, se asusta demasiado, pero hay una voz pidiendo ayuda. Al voltear puede observar un monstruo muy grande de 3 cabezas, y en sus dientes está el sujeto de rango D siendo destrozado. El sujeto no podía creer que un monstruo como ese estuviera en una mazmorra de rango D, echándole la culpa al prota por lo sucedido. Pero el prota, asustado, solo podía observar, ya que era el rey dragón de veneno y hechizos llamado Rauchtars, un dragón de primera clase que se creía que era imposible de erradicar, por lo que nadie había podido hacerlo. El prota no podía creer que un monstruo como ese hubiera aparecido en ese lugar. El prota Yohin estaba paralizado, pensando que era imposible, ya que era una mazmorra de rango D. Luego el dragón se lanza a atacar al prota, pero el prota lo esquiva y usa la habilidad mejora de piernas, puesto que era una habilidad de mejora ósea de clase D, además de que en ese momento estaba recibiendo el doble de efecto, por lo que podía correr hasta un lugar seguro y esconderse para luego encontrar la manera de escapar. Aunque en su camino el dragón lanza un fuerte golpe, destruyendo el paso del prota. Después, con su gran velocidad, el dragón se lanza para atacar. El prota solo podía fortalecer sus brazos y bloquear el impacto. Pero el dragón era demasiado fuerte, incluso usando la habilidad al doble no podría contra el dragón. Después, los recuerdos del jefe de equipo antes de morir estaban fluyendo en la mente del prota. El prota estaba muy impactado ante sus recuerdos, pensando que no podría huir, estando con sus piernas así, creyendo que moriría. Pero en ese momento es salvado por su hermano menor Yuyeon. Después lo deja lejos del dragón y se dirige para atacarlo. El prota le advierte que él solo no podría con sus 3 cabezas, pero no lo escucha y se acerca al dragón. Luego activa su habilidad llamada Hojas de Sauce Azul. El prota Yohin estaba sorprendido por su rapidez, pensando que sí era así como peleaba un rango S, aunque el dragón se prepara para lanzar su veneno.
Luego el prota le advierte a su hermano de que era un veneno mortal que una poción no podría curar y si lo tocaba recibiría una maldición, aunque en ese momento su hermano activa otra habilidad llamado escudo gigante, ya que el dragón había lanzado veneno al prota, pero su hermano lo había bloqueado, aunque él no podría aguantar más. Pero después de haber atacado la hoja de su espada se había derretido, el prota se preguntaba si había pasado eso por protegerlo, y que era por protegerlo, que no podía luchar libremente. Luego su hermano lo regaña por haber vuelto a entrar en una mazmorra, preguntándole si no había sido suficiente con romperse una pierna, y gracias a no pensar en lo débil que era, todo eso había pasado, para luego terminar diciéndole que si cuántas veces le había dicho que dejara de actuar y que viviera tranquilamente, aunque el prota se molesta por lo que había dicho, y haciendo caso omiso a lo que decía. Luego diciéndole a su hermano que solo estaba preocupado de que terminara agarrándole los tobillos de nuevo, sintiéndose triste por ello, pero no olvidaría quién era, así poniéndose de pie, y luego tomando su espada. Le menciona que debía ser duro que su hermano no conociera su lugar y empezara a comportarse mal, y que existía un método más sencillo que ir hasta donde estaba él. Luego empieza a correr hacia el dragón, y entierra su espada al suelo. Su hermano menor Yuyeon no entendía lo que quería hacer, aunque el dragón voltea a donde estaba el prota. Después el prota Yojin suelta la espada diciendo que incluso si lo salva terminaría tomando sus tobillos nuevamente, así que solo tendría que dejarlo morir. Y si moría en una mazmorra no tendría que hacer nada tan inconveniente como un funeral. El prota Yojin estaba cansado desde el día en que su hermano lo había dejado por su gremio, por lo que le menciona que no se preocupara más por él. Después el dragón se lanza directo al prota, él solo podía cerrar los ojos, pero en ese momento su hermano se dirige a ayudarlo. El prota no sabía lo que había sucedido, aunque al revisar mejor puede notar a su hermano muy herido frente de él. El prota no sabía lo que había pasado con ellos dos, ya que eran tan hermanos como ningún otro y aún más cuando sus padres habían muerto. Luego observamos que el prota y su hermano siempre estuvieron unidos incluso después de la muerte de sus padres, ellos estaban solos en ese mundo. Después regresamos a donde estaba él y su hermano menor, estando gravemente herido, aunque aún estaba consciente, haciendo un esfuerzo para decirle que Rauchtars dormía cada 5 horas, por lo que podría esconderse unas horas más, para luego aprovechar esa oportunidad para salir de ahí. En ese momento el prota Yojin se pone a pensar que ni siquiera una vez lo había visitado en el hospital cuando se había roto la pierna, y solo lo había apartado de él sin piedad cuando le había pedido ayuda, además de que lo había descuidado y le había dicho que no causara problemas. Preguntándose si por qué sonreía así en un lugar como ese, luego su hermano le da una piedra de puerta para que la usara y saliera de ahí, pero el prota le dice que él debía de usarla para poder hacer algo con sus heridas, aunque su hermano Yuyeon le menciona de que era inútil, puesto que era inútil para él poder usarlo en su estado actual. Después la mano de su hermano pierde fuerza y su cuerpo deja de funcionar. El prota Yojin no sabía lo que sucedía, intentando hablar con él. Luego se da cuenta de que se había activado los efectos del título nutridor, una habilidad adicional del nutricionista llamado requerimiento final de 1 hora de duración. Las habilidades y destrezas de su hermano difunto An Yuyeon serían transferidas al prota por partida doble. Después el dragón se lanza para atacar al prota, pero logra esquivarlo con la habilidad de su hermano. El prota podía sentir el poder fluyendo en su cuerpo. Después de su pecho saca una gran lanza de energía, luego preparándose para la batalla. Después el dragón se acerca para atacarlo de frente, pero lo esquiva fácilmente para luego atacarlo, mencionando que era lento, y que ahora era el doble de fuerte que su hermano Yuyeon, y junto con su fuerza, los recuerdos de su hermano menor iban a su mente. Su hermano, al ver que el prota había despertado como un clase F, piensa que no debería de estar involucrado con él, así que necesitaba alejarse más que antes, ya que si se convertía en su debilidad sus enemigos irían por él, aunque sí eso significaría arruinar su relación. Luego de separarse su hermano manda a alguien para vigilarlo y avisarle si pasaba algo, puesto que si se convertía en cazador no estaría protegido por la ley. Después, arrepintiéndose por no haber sido capaz de evitar que su hermano fuera lastimado,
posteriormente advierte a los demás para que tuvieran más cuidado. Luego el prota Yojin logra hacerle un gran daño al dragón. Su hermano Yuyeon le había negado un sanador, pensando que solo lo perseguirían y solo le daría apoyo financiero, además de asegurarse de actuar como si lo hiciera porque fuera su hermano, ya que era mejor así, en lugar de dejarlo entrar a otra mazmorra, sintiéndose culpable por ello, asimismo pidiendo que no fuera a otra mazmorra. Al final el prota logra derrotar al dragón, y se pone demasiado triste por sus recuerdos de su hermano, además de que no sabía nada de lo que había hecho su hermano por él. Después la duración de su poder estaba a punto de terminar, y cuando el tiempo se agotara, el prota moriría por el gas venenoso del dragón Rauchtars. Aunque él ya no tenía una razón para vivir, por lo que se da por vencido, en ese momento recibe una notificación, puesto que había logrado una hazaña imposible, de haber matado a un dragón él solo. Además obteniendo el título legendario llamado Caza Dragones, 10 piedras de puerta, 5 de rango 1 que otorgaban esencia, la gran espada del dragón carmesí, y una piedra de los deseos que concedía cualquier deseo. Luego el prota se impresiona de que cumpliera cualquier deseo, aunque no pierde el tiempo y le pide que trajera a su hermano de vuelta, pero el sistema le da el aviso de que era imposible de devolver a la vida a un muerto. Después se molesta por no haber concedido su deseo, ya que lo que quería era a su hermano de vuelta, aunque luego se sumerge en sus pensamientos, pensando que si eso cumplía cualquier deseo, entonces sería posible que él se hiciera más fuerte que su hermano menor Yuyeon, convirtiéndose en el cazador más fuerte y ser el nuevo héroe, llegando a poder disfrutar del honor del puesto que había envidiado durante mucho tiempo, o tal vez un honor aún mayor, aunque él ya sabía qué pedir, para luego decir que quería que retrocediera el tiempo hasta antes de que su hermano muriera, y luego viviría una vida tranquila sin entrar en más mazmorras. Así que pide retroceder en el tiempo hasta antes de convertirse en un despertado. Aunque acabase arrepintiéndose de su decisión, después el sistema le pregunta si le gustaría retroceder en el tiempo, luego el prota acepta, mencionando que se aseguraría de que algo como eso no volviera a suceder. Después de despertar el prota no sabía en dónde estaba, pero luego recuerda que era el edificio del gremio de su hermano Yuyeon, luego estando algo sorprendido por su regreso. Al revisar la fecha logra darse cuenta de que había vuelto 5 años al pasado, pero no sabía si porque estaba en ese lugar, aunque después recuerda que en ese día había ido al corredor del despertar. Él había entrado en ese lugar con una gran suma de dinero, sin darse cuenta de que era una estafa, así que su hermano lo había sacado de ahí y arrastrado hasta ese lugar. En ese momento creía que si llegaba a despertar sería como su hermano menor. Después el prota Yojin se da cuenta de algo, que pronto en esa sala entraría alguien, luego escucha la puerta abrirse, y de ella entra su hermano estando molesto, diciéndole que se asegurará de no hacer nada que lo hiciera ir a ese lugar. El prota Yojin estaba muy feliz de haber vuelto, que sale corriendo hacia su hermano, para luego abrazarlo. Su hermano Yuyeon no sabía por qué lo había abrazado, pero el prota estaba aliviado de que su hermano estuviera vivo, después disculpándose, ya que había sido demasiado inmaduro por lo que lo sentía por todo. Su hermano pensaba que se había metido en más problemas, aunque el prota le menciona que había pensado antes de ir a ese lugar, diciéndole que solo tenía 20 años, así que debió de haber pasado por mucho él solo tratando de lidiar con el gremio y las mazmorras, y como su hermano mayor debió de haber sabido por lo que estaba pasando. Luego el prota se disculpa y le menciona que no causaría más problemas, por lo que no debería de preocuparse más por él. Después su hermano estaba feliz por habérselo dicho, aunque el prota le había dicho todo, pero para él había sido embarazoso, aunque estaba aliviado por evitar que todo eso ocurriera, ya que eran hermanos como ningún otro. Después se dirige a él para decirle que lo quería, pensando que se olvidaría de todo lo relacionado con los despiertos y los cazadores, y solo viviría su vida tranquilamente como se debería. Pero en ese momento es interrumpido por el sistema avisándole que había despierto, luego concediéndole el título legendario de Cazador de Dragones y Criador Perfecto, más activación de la habilidad adicional llamado Mi Hijo es el Mejor, y la velocidad de crecimiento del hermano del prota An Yuyeon aumentaría un 100%, aunque el prota no podía creer lo que estaba pasando. Luego observamos que el hermano del prota está cocinando, diciéndole al prota que esperara un momento, ya que no llevaría mucho tiempo, aunque el prota Yojin estaba algo incómodo. Luego se pone a pensar que antes de que regresara en el tiempo, ellos habían peleado y él se había escapado, pero que ahora era diferente. El prota no había pensado que iban a cenar juntos. Después abre la ventana de estado,
ya que pensaba que ya no despertaría. Aunque ahora era diferente a lo de antes, cazador de dragones clase L, prueba de haber matado a un dragón de primer rango en solitario. El prota se da cuenta de que ese título se le había otorgado por haber matado a Rauchtars, pero no creía que se lo darían, porque había retrocedido en el tiempo, y era de clase L, que significaba leyenda, y que era incluso más alto que la clase S. Al abrir el título se da cuenta de que había 4 habilidades. Luego el prota estaba sorprendido al revisar mejor las habilidades, teniendo 3 habilidades de resistencia de clase L. La primera era de resistencia al veneno, la segunda de resistencia a maldiciones y la tercera de resistencia al miedo, lo que significaba que era resistente a cualquier cosa por debajo de la clase L, además de que era la primera vez que veía algo así, aunque tenía una cuarta habilidad llamada enemigo natural de los Rauchtars de clase SS, y lo que hacía era que sus habilidades del prota Johin serían el doble de efectivas contra esa clase de dragones, luego preguntándose si se había convertido en el más fuerte del mundo. Después cambiamos de escena donde vemos el dragón atacando a su hermano y otro sujeto, mencionando de que no podrían contra el dragón, luego el dragón utiliza su último ataque, pero alguien les grita que se alejaran. Después el dragón lanza su ataque creando una gran explosión. Observamos que es el mismísimo prota, que luego le dice a su hermano que para un verdadero cazador el veneno sería considerado como una ducha refrescante. El macho. La leyenda del cazador de dragones An Johin comienza, o eso era lo que pensaba el prota, creyendo que después de eso se convertiría en el mejor cazador y luego podría presumir, pensando que se había convertido en un rango S o el primer rango L. Pero al revisar sus estadísticas se da cuenta de que eran demasiado bajas, teniendo 6 de resistencia, 4 de fuerza, 5 de destreza, 4 de mentalidad y 2 de poder, por lo que sería asesinado de un golpe, por lo que el prota estaba decepcionado, ya que su cuerpo era el mismo, así que no sabía cómo usar esas habilidades, por lo que pensaba que sería igual que antes, aunque sus habilidades de destreza y mentalidad habían sido mejoradas a rango E. Además del título nutridor había sido mejorado a rango L, y con él venían otras 4 habilidades. La primera era gratitud final de rango L, aunque para él era mejor no usarlo. La segunda llamado mi hijo es el mejor de rango L, y el tercero mi hijo es tan grande de rango SS, pero el prota vería mejor las habilidades, mi hijo es el mejor de rango L. Aumentaba el índice de crecimiento del sujeto influenciado por una palabra clave, duración de la habilidad, 3 días. Aunque esa habilidad era similar a la habilidad anterior llamado nutridor, luego el prota vería cómo era la velocidad de crecimiento. El prota se sorprende demasiado al ver que era el doble de rápido, pensando que su hermano menor Yuyeon se haría más fuerte el doble de rápido que otros cazadores, pero si lo combinaba con mi hijo es tan grande. Una vez que animes el tema con la palabra clave frente a un mínimo de 5 seres inteligentes, las estadísticas y los efectos de las habilidades del sujeto aumentarían en el número de seres inteligentes de un X% en un 100% máximos, por lo que si animaba a Yuyeon delante de 50 personas sería 5 veces por ciento más fuerte, y si lo animaba frente a 100 personas sería 2 veces más fuerte, así que solo era cuestión de tiempo para que su hermano Yuyeon fuera el más grande. Pero no solo su hermano, sino a todos los cazadores del gremio Abismo, convirtiéndose en el nutricionista del gremio, y así podría presumir y vivir su vida con esplendor. Y la palabra clave para todo eso era un te quiero, por lo que el prota se vuelve a decepcionar, ya que la palabra clave había cambiado cuando había despierto, por lo que si corriera por ahí diciendo la palabra clave te quiero, sería seguro que fuera arrestado, así que no podría utilizarlo. Después observa la última habilidad llamado brote prometedor de rango S, el prota podría comprobar el rango de despertar esperado de los no despiertos, y los individuos influenciados por la palabra clave se despertarían con su potencial óptimo. Luego su hermano termina de cocinar y le da un tazón de arroz preguntándole si era suficiente arroz para él. Después el prota recibe el arroz y da las gracias, aunque su hermano no estaba seguro de cómo sabría. Después el prota prueba el arroz, por lo que menciona de que estaba delicioso. Su hermano estaba feliz de que le hubiese gustado. Luego el prota le menciona de que no sabía que era bueno cocinando, por lo que su hermano le responde que sus habilidades habían mejorado mientras trataba de sobrevivir, pero el prota Johin no sabía por qué lo decía. Por lo que su hermano Yuyeon le dice que era más seguro de hacer su propia comida, ya que ahora tenían artículos de desintoxicación y antídotos, pero que antes no los tenían. El prota se da cuenta de que había gente que quería envenenar a su hermano, por lo que su hermano le menciona que antes era un niño estúpido que iba ahí libremente, así que los demás querían ponerlo en su lugar.
Los otros gremios conspiraban con las grandes corporaciones, pero él no pertenecía a ningún gremio, por lo que les había dicho que formaría su propio gremio, aunque intenta contarle más, pero es interrumpido por el prota, regañándolo por no habérselo dicho. Pero su hermano le dice que era el resultado de sus propias elecciones, aunque había algo que lo estuvo molestando todo el tiempo, ya que debido a eso su relación había sufrido, él lo vigilaba y lo interrumpía cada vez, para que no se enteraran de que tenía un hermano. Él lo había evitado a propósito en caso de que lo hubiesen descubierto, aunque el prota le menciona que debió de habérselo dicho, pero su hermano no lo quería agobiar, y pensó que no entendería después de un tiempo, pero se había equivocado, ya que el prota pensaba y se preocupaba por él, por lo que lo sentía y quería a su hermano. Luego le da las gracias por haber sido tan considerado incluso cuando él había sido tan terco. El prota solo se contenía para no llorar, por lo que le da algo de comer. El prota se alegraba de haber devuelto el tiempo, aunque luego su hermano le menciona que tendría que retirarse, pero antes de irse tenía algo que decirle, diciendo que borrará el contacto del corredor del despertar. Después el prota Yojin elimina cuidadosamente el contacto. Más tarde su hermano Yuyeon se retira, por lo que el prota le menciona que limpiaría antes de irse, por lo que su hermano le pregunta si a dónde iría, ya que no podía irse, puesto que ahora viviría ahí, pero el prota no entendía qué quería decir con eso, y más con lo que no podía irse, por lo que su hermano le explica que afuera era peligroso, puesto que se había acercado a él, así que ya no estaba tan seguro como antes, ya que antes solo estaba a salvo porque había cortado su relación, pero ahora comenzarían a apuntar hacia el prota, así que no podría salir a ninguna parte y solo viviría ahí a partir de ese momento, aunque el prota aún no entendía, por lo que intenta escapar por la puerta, pero se da cuenta de que estaba muy bien cerrada, aunque es interrumpido por el de la mudanza, diciéndole que habían trasladado todas sus cosas ahí como había pedido, aunque el prota no había pedido nada. Luego su hermano Yuyeon le menciona que desde ese momento esa sería su casa, aunque el prota no quería eso, pero su hermano le dice que le había dicho que eso estaba bien, ya que cuando le dijo que lo sentía y lo quería había aceptado todo lo que había hecho, diciendo que básicamente era como darle su permiso. Aunque el prota Yojin no entendía nada de cómo había llegado a esa conclusión, primer día en su nuevo hogar y ya estaba en el suelo, el prota creía que era un efecto secundario de haber devuelto el tiempo que su hermano estaba así, aunque no era el momento de estar tirado por lo que se levanta. Luego tomaría todo lo que necesitaría y huiría antes de que volviera su hermano, pensando que si no lo hacía tendría que estar confinado para siempre, aunque al abrir la puerta se encuentra con una persona, con un carácter fuerte, por lo que el prota Yojin estaba muy intimidado, cazador de rango del gremio Abismo, llamado Kim Seong-an, uno de los confidentes de su hermano Yuyeon con una poderosa habilidad defensiva. Luego el prota le pide que se hiciera a un lado, pero Kim no lo haría, ya que su hermano le había ordenado que el prota no se fuera de ahí. El prota aún no podía creer lo que su hermano estaba haciendo. Luego intenta irse de nuevo, pero Kim nuevamente no lo deja, por lo que el prota se molesta un poco, preguntándole si porque le importaba a donde fuera. Después el rango suspira, luego lo toma del hombro, y le menciona que de favor volviera a su habitación o lo devolvería a la fuerza, mostrándole una intensa energía, por lo que el prota queda helado, sintiendo como todo su cuerpo estaba siendo aplastado, como un herbívoro frente a un depredador, una forma única de presión que emitían los cazadores de alto rango, pero el prota intenta no asustarse. Luego el sistema le da el aviso que la resistencia al miedo se había activado, por lo que la presión sería anulada, puesto que tenía la habilidad de resistencia al miedo. Después de un momento a otro su perspectiva cambia, pudiendo observar a un Kim Seong-an como un perro dócil, así que el prota como un conejo rabioso le quita la mano de encima, ¡Hay que alocarnos! Y luego se vuelve alguien feroz, explicándole que era un crimen confinar a alguien así, aunque mientras le explica lo toma de la prenda y luego alzándolo le pregunta que si quería que lo metiera a su habitación así, por lo que el prota estaba decepcionado de su habilidad, pensando que sí de qué servía tener una habilidad así, si no podía realizar ninguna acción. Luego de levantarlo lo lleva para meterlo a su habitación. El prota intenta buscar una habilidad para escapar, después activa la habilidad Prote Prometedor, pensando que si había algo útil en eso. Luego como un loco se abalanza contra el rango tomando su cabeza, ya que podía observar su información de personaje, clasificación y su posible rango de despertar. El prota estaba sorprendido por su posible despertar de rango A a S, lo que significaba que podía haber dos rangos S en el gremio Abismo, por lo que el prota Yojin intenta cambiar de alguna manera su rango,
pero sin tener éxito, luego el sistema le notifica que la persona no había sido influenciada, por lo que después de influenciar al sujeto con la palabra clave y usando mi hijo es el mejor, él podría obtener una habilidad de rango S que no pudo obtener. Después de saber que podía cambiarlo, crea un plan para salir, pensando que si lo influenciaba escucharía lo que tenía que decir sobre el posible despertar de un rango S y así recuperaría su libertad, aunque dado el caso el prota tenía que decir la palabra clave, por lo que tenía que decir un te quiero, aunque el sujeto ya estaba demasiado molesto, pero el prota con una gran valentía lo haría. Aunque al final es devuelto a su habitación, ya que no pudo decir la palabra clave. Más tarde su hermano Yu-Yeon llega a la habitación, preguntándole al prota que si había descansado, aunque el prota parecía todo lo contrario. Luego su hermano le dice que le daría una habitación para que se instalara, pero el prota no tenía ánimos, mencionando que hiciera lo que quiera, ya que era un prisionero. Después de observar el estado de su hermano, le menciona que lo dejaría salir. Ah, caray, eso sí me interesa. Luego le dice que escuchara y le platica que tenía muchos enemigos que desconfiaban del gremio Abismo, pero cuando se hicieran más fuertes nadie podría poner sus manos sobre ellos imprudentemente. Y cuando llegara ese día el prota podría irse, por lo que tendría que esperar hasta que el gremio Abismo se convirtiera en el más fuerte de la nación, aunque el prota recuerda que eso sería dentro de varios años. Luego su hermano le pide que aguantara un año y por lo mientras lo dejaría salir de vez en cuando, aunque ya sea con Kim Seongan o él mismo, pero el prota piensa que sería como sacarlo a pasear, aunque no podría dejarlo salir a menudo, puesto que la limpieza de las mazmorras llevarían días y ellos no estarían, pero no podía dejarle a los cazadores de rango B e inferior, aunque el prota Yohin tiene una idea que podría utilizar su habilidad, ya que antes de devolver el tiempo, el prota todo lo que hacía era buscar información relacionada con los cazadores, por lo que sabía exactamente quién se convertiría en un cazador de alto rango, y todo lo que tenía que hacer era encontrarlos, despertarlos y teñirlos con sus colores, luego hacerles firmar un contrato en el que tendrían que ser sus escoltas como precio para despertarlos. Pensando que podría hacer su propia fuerza y su hermano Yu-Yeon no podría quejarse. Además de que era posible con sus habilidades y títulos, después el prota muy entusiasmado le menciona que encontraría a un cazador de rango A, aunque su hermano no estaba muy seguro. Pero el prota estaba muy confiado en lograrlo, así que necesitaba a un niño fácil de persuadir, para luego teñirlo a sus colores y criarlo como su cazador exclusivo. Luego el prota le propone su propuesta de reclutar a un rango A, para tenerlo como guardia privado y luego dejarlo moverse libremente, pero su hermano Yu-Yeon no sabía cómo reclutaría a un rango A, por lo que el prota intenta evadir la pregunta, aunque su hermano se da cuenta de que había despertado, así que empieza a interrogarlo, aunque el prota no podía decirle la verdad, ya que si le decía que tenía una habilidad de rango L sería encarcelado para siempre, por lo que el prota le dice que era de rango F y solo podía distinguir de lo que era fuerte o no, y solo podía ayudar a despertar una vez al mes como máximo. Después de pensarlo llega a la conclusión de que no se convertiría en un objetivo con eso, ya que pronto se establecería un centro de despertar, un lugar para sustituir su habilidad, aunque apenas había sido revelado al mundo. El prota se da cuenta de que en ese tiempo era antes de que el centro se hubiese establecido, pero cuando se construyera el centro, cualquiera podría despertar con seguridad. Así el número de fraudes que decían poder despertar disminuirían, además habría mucha menos gente tratando de conseguir la habilidad del prota. Después él se da cuenta de que había estado funcionando bien, por lo que ya no había necesidad de preocuparse. Luego su hermano estaba de acuerdo con que consiguiera uno, pero no sería fácil, aunque el prota estaba muy emocionado, así que volvería con montones de rangos A y S, pensando que mientras lo hacía su influencia aumentaría y posiblemente sería el gremio más grande que el gremio Abismo. Al día siguiente en la Asociación de Cazadores de Corea, para el registro del despertar, observamos que hay varias personas sorprendidas al ver a Kim Seongan, el escudo del gremio Abismo, y a su lado se encontraba el prota Yohin. Después todos los del lugar comienzan a hablar del prota que podría ser un próximo rango S, bueno, aunque después del registro termina siendo de rango F, por lo que todos se decepcionan, además creyendo que actuaba como un rango S, aunque el prota no actuaba como tal, pero no le da importancia, y piensa que primero debería comprar equipo con el dinero que le había dado su hermano menor Yu-Yeon, aunque no sabía cuánto era. Pero al abrir el sobre termina con una gran sorpresa, ya que le había dado 1 millón en moneda won. Más tarde se dirige al centro comercial de cazadores, al llegar le dan una gran bienvenida, luego le muestran equipos de aumento de estadísticas,
pero eran muy llamativos para el prota, por lo que pide algo más sencillo. Luego le muestran algunos accesorios más simples como el arete de hada negra con un poder mágico de más 29. Lo siguiente, unos guantes de cuero de manticora que le otorgaba una resistencia de más 61 y una fuerza de más 20, y por último un cinturón de tela ligera que le otorgaba una destreza de más 16, y con ello tenía las estadísticas de un rango C, pensando que tener dinero era demasiado bueno. Además, con el dinero restante pide un contrato, pociones y varias cosas más. Más tarde regresa con el cazador Kim, preguntándole si a dónde había ido, pero el prota le responde que había ido al centro comercial, por lo que el cazador Kim le menciona que cuando fuera a algún sitio tendría que avisarle, así que se irían a la casa de su hermano. Pero el prota todavía quería ir a otro lugar, puesto que iría tras la conocida bruja de hielo llamada Yerim, que vivía con un pariente, que tenía un restaurante de barbacoa, después de que sus padres fallecieran, y que incluso entre los rangos A, ella estaba por encima del resto, así que el prota piensa que si era ella, entonces su hermano Yuyeon no debería de tener ningún problema, aunque ella había despertado cuando tenía 18 años, lo que significaba que despertaría en 3 años, por lo que debería de ser una estudiante de secundaria en ese momento, así que el prota Yohin tenía que encontrarla rápidamente, luego firmar un contrato y recuperar su libertad. Más tarde, al llegar al sitio, el prota empieza a preguntar por su nombre de la chica, aunque algunos no la conocían, puesto que había muchos restaurantes de barbacoa, por lo que tendría que buscar en todos ellos, pero el olor de la carne cocinándose no lo dejaría, por lo que el prota le pide al cazador Kim que comieran, aunque Kim no sabía por qué estaban ahí, mencionando que si estaba buscando un lugar de barbacoa, incluso había algunos cerca del gremio abismo, pero el prota solo le dice que tenía un fuerte presentimiento en ese lugar, aunque el cazador aún no entendía lo que quería hacer el prota. Luego el prota se pone a pensar que deberían de buscar después de que hubiesen cenado, queriéndose comer un rico gopchuang. En ese momento aparece una chica discutiendo con alguien. El prota logra darse cuenta de la discusión. La chica estaba muy molesta, mencionando de que ella no lo había hecho sino a alguien más. Después sale una persona regañándola por gritarle. El prota intenta hablar, aunque es interrumpido por la chica diciendo que odiaba a todos y que solo se fuera y muriera, para luego irse del lugar. Luego el prota se da cuenta de que era ella, por lo que la había encontrado. Luego intenta detenerla, pero sale corriendo, así que el prota le da de sostener su bocadillo, y se echa a correr para seguirla, aunque era muy rápida por lo que usa su objeto de rango B, el cinturón de tela ligera, que le otorgaba una destreza de más 16, pensando que si era con su equipo su nivel de velocidad no era nada, por lo que pasa rápidamente la calle, aunque aún no podía encontrarla, pero en ese momento logra observarla, así que el prota la llama por su nombre. La chica Yerim se da cuenta del prota, pero creía que su tío lo había enviado, por lo que se echa a correr y llamándolo viejo, le dice que no volvería, pero el prota le responde de que aún era una joven promesa, aunque en ese momento el prota le advierte que tuviera cuidado con el coche, pero ya era muy tarde. Aunque el prota usando toda su destreza logra moverse rápidamente y al final salvarla, el conductor estaba impactado de lo sucedido, además de las personas cerca. Luego el prota Yohin le pregunta a la chica si estaba bien, aunque para el prota hubiese sido mejor si se las hubiera arreglado para lucir más fresco al final. Luego la chica Yerim le pregunta si era un cazador, por lo que el prota le dice que antes de eso se quitara de encima. Bueno, por el momento aquí lo dejaremos.